Multicanal Radio os trae El Cuartelero, con el general Agustín Rossetti y David Díaz Cabo, vuestra hora de historia militar y geoestrategia. Buenas tardes, amigos del Cuartelero, bienvenidos otro martes más a nuestro programa de historia militar, geoestrategia y geopolítica actual. Hoy vamos a seguir hablando de los presupuestos de defensa españoles, la segunda y última parte. Hoy terminaremos a hablar sobre ello, después seguiremos con muchos más temas de las Fuerzas Armadas Españolas. Pero antes hoy estamos a martes, estamos en plenos cuarto día de los ataques y contraataques entre Israel e Irán por parte israelí, pues a las instalaciones nucleares estratégicas y de defensa iraníes, y los iraníes pues un contraataque que han realizado sobre diferentes objetivos en Israel podremos decir con una puntería discutible. Ahora lo comentamos aquí. Como todas las tardes, está con nosotros el general Agustín Rossetti. Buenas tardes, mi general. Buenas tardes, David. ¿Qué tal? ¿Cómo está la cuestión caliente ahora ahí? Sí, tenemos. Pero bueno. Y recordar, mi general, que hicimos un programa que podemos decir casi premonitorio, que recomiendo verlo, sí. Lo he anunciado en Twitter, sobre precisamente si Irán tenía la bomba, lo titulamos así, pero hablábamos del programa nuclear iraní, hablamos de los objetivos e incluso hablamos de dónde debería golpear, en este caso Israel, para socavar esa potencia nuclear iraní, y dijimos en aquel programa que eran donde estaban esas dos instalaciones donde Sí, Natanz, Fordo. Eso es. Y es donde han atacado. No sabemos el resultado. El resultado no lo sabemos. Sí. No, efectivamente, ahí hablamos del programa nuclear iraquí. Esto iraní. Hemos visto que últimamente, la actualización de eso es que, claro, entonces se decía que se estaban aproximando mucho al enriquecimiento necesario del suficiente material visible para tener un arma nuclear, ¿no? Pero claro, ahí los ciclotrones han seguido dando vueltas y tal, ¿no? Y han seguido produciendo material fisible de eso pues, hace un tiempo. Y ahora parece ser que, no sé si han dicho que en abril, Irán estaría en condiciones de construir varios artefactos nucleares. Estamos hablando de bombas de fisión. Concretamente estamos hablando de bombas de uranio. O sea, recordamos que el uranio, las bombas de uranio, pues son bombas muy, muy pesadas, ¿no? Es decir, es necesario pues, tener una gran cantidad de uranio, meterlo en cada artefacto, con lo cual pues, unas armas muy, muy toscas, ¿no? Muy voluminosas, ¿no? E incluso difíciles de adaptar pues, a un lanzador de los que puedan tener en uso en este momento, ¿no? Sí. Para eso pues, haría falta el plutonio, ¿no? El plutonio en Irán procede de una planta, o sea, es el reactor que tienen en Arak. Sí, o sea, solo tienen un lugar donde podrían manejar el plutonio. Exactamente. El plutonio me parece que es como un subproducto de la fisión, Sí. La fisión nuclear que se produce pues, en las plantas, ¿no? En las plantas nucleares, ¿no? Y ahí se va recopilando y entonces, claro, eso permite hacer estos armas mucho más compactas, ¿no? Mucho más pequeñas, sí. Con lo cual son adaptables, por ejemplo, a los misiles de ojivas múltiples, ¿no? Sí. Son esos que llaman de hipervelocidad, que se ha visto a alguien diciéndolo por ahí. Claro, no es que sean misiles de hipervelocidad, o sea, todo lo que cae del cielo es de hipervelocidad todo. Cuando llega abajo, pues tiene hipervelocidad. Sí, todos son hipersónicos. Todos los misiles balísticos que estamos viendo, todos son hipersónicos. En la parte final de la trayectoria son hipersónicos, ¿no? Entonces, claro, lo cual tiene sus dificultades, ¿no? Añadidas de esto de interceptación.
Pero bueno, esto que ya serían armas, vamos a decir, de verdad y tal, ¿no? Pues, en fin, están lejos, ¿no? Pero bueno, nadie dice que no puedan emplear Sí, un arma más tosca, porque con que empleen una, pues con una suficiente. ya No la hemos necesita liado, nada más. ya la El hemos lío liado. ya está montado, mi general. Entonces, Solo, sí, este es el problema y esto es a lo que se ha llegado. Parece sí, ser que que Israel tenía este ataque preparado desde abril, ¿no? Sin duda han tenido mucho tiempo, ¿eh? sí. Y efectivamente, pues es recomendable o sea, volver a ver, ¿no? Ese programa que hicimos en su momento, viendo qué podía hacer Israel, Sí, para aplicar pues, una solución en esto militar, ¿no? A la interrupción del programa nuclear iraní, una vez que habían fracasado por los esfuerzos diplomáticos, sí, porque los estaban burlando y tal, ¿no? Y veíamos que era una operación que tenía unos márgenes muy estrechos, ¿no? De eficacia, porque son 1.500 kilómetros, ¿ok? sí, Y 1.500 kilómetros pues significa que hay que tener pues, un volumen de medios, no solamente ya de elementos de acción, como la aviación de caza y tal, ¿no? Que sí, la tiene Israel y tal, ¿no? Sino también de medios de propulsión de vuelo, que también los tienen, sí. pero claro, que todo eso pues va cargando la cuestión. Y luego, claro, estamos hablando de armas que tienen que llevar para autodefenderse y el payload que les quede, pues, Sí. para poder atacar los flancos. Luego Y el veíamos que, y el trabajo de inteligencia previo, mi general, que bueno, pero también todo eso ya tiene eso que es lo que venir han hecho. ido resolviendo. Las Claro. instalaciones se sabe dónde están, y Mm, que es donde se hace como decíamos, el material, sí, el mineral, ¿no? Pues se sí. procesa La plasta amarilla que para hablábamos en obtener, aquel claro, programa. pasta amarilla. Entonces esa pasta amarilla es la que se lleva a los ciclotrones, entonces es donde se empieza a concentrar, ¿no? El material que ya es útil, ¿no? O sea, el material enriquecido ya, ¿no? Sí, Y bueno, pues de ahí de Isfahan pues pasan a dos plantas que son la de Fordo y la de Natán. De las dos, Fordo pues tiene la dificultad añadida de que está muy profunda, o sí, sea que está muy protegida, y llegar hasta ahí, pues claro, también se decía, bueno, ¿qué podrán hacer los israelíes? Tienen armas que sean capaces de llegar hasta ahí y hacerlo pues, con el suficiente impacto como para destruir la instalación totalmente. Claro, también había ciertas dudas de que se pudiera hacer, ¿no? Bueno, estaban desde luego las defensas aéreas iraníes, sí. que habría que poder con ellas, que claro, esto también obligaba pues a emplear. La Fuerza Aérea iraní no es un problema, digamos, significativo para Israel. Incluso da el caso, si recordamos también un poco cuando estuvimos hablando de Sí, Irán, que las Fuerzas Armadas iraníes tienen como dos fuerzas armadas, ¿no? Esto es como, o sea, vamos a hacer un símil como lo que podía ser en el Tercer Reich, ¿no? sí, 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 Las Waffen-SS, ¿no? Pues ahí está la Guardia Revolucionaria. La Guardia Revolucionaria es una élite pues, muy ideologizada, y dentro de esa Guardia Revolucionaria también están las distintas ramas militares, ¿no? Es decir, pues hay una rama de tierra, hay una sí, rama naval, otra aérea y tal, ¿no? Pero curiosamente, la rama aérea pues, se llama Fuerzas Aeroespaciales, ¿no? sí, Y las fuerzas aeroespaciales pues significa que son misiles. Es decir, los misiles, o sea, la Guardia Revolucionaria lo que tiene son misiles, ¿no? Nosotros nos concentramos en lo que realmente puede hacer daño a nuestro enemigo, el pequeño Satán, que, sí. que es Israel, ¿no? Y bueno, pues claro, ¿qué preocupaba también a Israel? Porque si actuaban contra eso, ponían ahí, de alguna forma era un golpe que dejaba al descubierto un boxeador, ¿no? Pues cuando volca todo el esfuerzo a un lado, pues tal vez pues el otro lo puede descuidar, ¿no? Entonces, pues eso es lo que pasaba
es lo que pasaba ahí. Había que tener la suficiente capacidad, también reservarse, ¿no? Para poder proteger Israel. O sea, entonces, de un contraataque por parte de Irán. O sea, que podía tener pues efecto y tal. Bueno, todo esto se ha venido produciendo. Sí. La cuestión sería hacer un ataque preventivo y ese ataque preventivo pues podría desarmar la posible respuesta Sí. del enemigo, ¿no? Bueno, yo creo que estaba bastante analizado el problema, con los medios que se podían emplear, las armas, Sí. los vectores, y claro, sin duda los israelíes le estaban dando vueltas a este tema, ¿no? Se decía que quizás no podían hacerlo sin apoyo de Estados Unidos, Mm. pero lo que sí está claro es que no podían hacerlo sin eh, autorización de Estados Unidos, por una razón muy simple, y es porque la logística de alto nivel de Israel depende De de Estados Unidos. Estados Unidos. Entonces, si se ponen mal con su principal aliado, pues entonces se quedan sin medios para hacer la guerra, ¿no? Así que, pero claro, lo estaban preparando. Bueno, mientras tanto, ¿qué ha pasado? Donald Trump lo que estaba es apostando por una solución de los conflictos que tenía pendientes, que le había dejado la administración Biden y que venían de atrás y tal, ¿no? Para poder concentrarse con su negocio principal. Es decir, el negocio principal era Sí. el Pacífico, ¿no? Y era China, Sí. y la competición con China. Y para eso, pues, evidentemente, pues Rusia era la pieza fundamental. Es decir, había que detener Sí. la guerra de Ucrania y había que terminar definitivamente con el conflicto de Oriente Medio, ¿no? Que Sí. estaba centrado en Gaza, ya lo de Siria, pues parece que había pasado, y el problema de Irán, porque hasta que no se acabara con el problema de Irán, o sea, eso es doctrina de seguridad israelí, ¿no? O Sí. sea, Israel no puede permitir que ninguna potencia que sea un potencial enemigo tenga un arma nuclear. O sea, es una condición de cualquier línea de acción que puedan tener. Es exactamente el caso de Irán. O sea que, claro, o Irán termina con su programa de armas, o Israel tendrá que tomar cartas en el asunto. Sí. Claro, diremos con autorización norteamericana o sin autorización norteamericana, porque claro, una vez que suceda lo impensable, pues ya, pues, Sí. quiero decir que cualquier otra consideración, pues, pero claro, había que darle cuerda a la cometa. Bueno, mientras tanto, ¿qué pasaba con Estados Unidos y Rusia? Pues que se enquistó la cuestión. Se enquistó la cuestión porque, en fin, la gran jugada de apertura de esto del tablero Donald Trump fracasó. O sea, la gran jugada era, pues, cambiar la narrativa, Sí. obviamente, es decir, pues, establecer una posverdad, que es que la guerra de Ucrania, pues, era culpa de Ucrania. Sí. Sí, claro, o sea, el agredido tenía la culpa de haber sido agredido, ¿no? En fin, esto que era una, una inmoralidad, vamos a Sí. decirlo claramente, ¿no? Por mucho que hay muchos por ahí voceros, ¿no? En fin, de los que son aficionados a la Santa Rusia y a estas Mm. cosas, ¿no? Pues que decían que hombre, se está acosando a Rusia, se está tal, no sé. Bueno, sí es cierto que pues, Rusia nos acosó a todos durante 80 años, Sí. ¿no? Sí. Y está claro que una vez terminada la Guerra Fría, pues claro, había que poner las cosas en su sitio, había que liberar media Europa, Mm. más ni menos, tenía que ver con Rusia en este sentido, y había que hacerlo. Bueno, si eso se considera un acto de hostilidad, pues bueno, por parte de los rusos se comprende, ¿no? Lo que no podemos hacer ahora es una crítica de todo lo que se había
hecho en los años 90 sin darse cuenta del contexto en el que estaba. Bien es cierto que hay formas de salirse, digamos, de la realidad, como puede ser pues llevar el límite de la OTAN a 200 kilómetros de Moscú. Sí. Pero bueno, dentro de eso, pues también está claro que se estaba esto jugando simplemente a reconstruir lo que era el imperio zarista, o sea, Ucrania, Bielorrusia y demás y tal, ¿no? Entonces, claro, ese es el contexto de la guerra, de la guerra de Ucrania. Bueno, pues eso no ha sido posible volverlo atrás porque los intereses siguen siendo los que son, están totalmente enfrentados. Ucrania lucha por su soberanía y es una cosa porque no es ya que haya que comprenderlo, sino que hay que respaldarlo porque ese es el sistema internacional. Sí. Este, el que descansa, ¿no? Por el orden internacional, ¿no? Y entonces, bueno, como todo tiene un límite, pues se llegó pues, a una parálisis, ¿no? Sí. Una parálisis ahí, y entonces el gran plan de Trump, que era conseguir que, ya que Irán y Rusia se habían concertado y tenían un tratado de alianza, pues esto, darle a Rusia por una parte el palo y la zanahoria, vamos a darle en Ucrania, para que ahora nos den en Oriente Medio, y convenzan a los ayatolás de que tienen que volver al buen camino, que ni siquiera es el famoso tratado nuclear que se había firmado y que se había retirado de Estados Unidos, sino pues, un nuevo pacto que pusiera fin de una vez por todas, y esto se lo dijo muy claramente al presidente iraní, Donald Trump, antes de ganar las elecciones. Si yo hubiera ganado las elecciones en 2020, ¿no? Ahora pues iría mucho mejor de lo que va. Sí, pues no. También le ha dicho mi general, recordar un detalle de Trump, ha dicho ayer mismo, le recordó a Teherán, a Irán, que se está quedando sin cartas. Tiene una obsesión con el póker este hombre, Trump, claro. y también le dijo lo de las cartas al iraní. Claro. Para todo el mundo son las cartas. Es verdad que no las tienen, ¿eh? No, Irán ahora mismo no, pero yo creo que es difícil, a ver qué opina usted, que caiga por estos tipos de ataques. Yo creo que Israel realmente lo que busca es retrasar lo máximo posible ese programa nuclear iraní y que caiga el gobierno iraní va a ser bastante Ahora complicado. han caído ya pues todas las caretas y tal, ¿no? Sí. Y ya, pues, ya Estados Unidos pues no ha dicho, no ha seguido guardándose, de decir, no es esto, yo no apruebo un ataque a Irán. O sea, está diciendo, dice, yo no voy a hacer un ataque a Irán. Pero si lo hace Israel, pues muy bien. Yo le he soltado el nogal, para que vayan adelante, porque ahora es la solución B. Y dice, bueno, no, la solución A no es posible, nadie la quiere aplicar. Bueno, pues ahí está la realidad, y la realidad es que en ese juego Irán no tiene cartas, ¿no? Porque claro, cuando vas a la guerra, vas a la guerra para imponerle tu voluntad al enemigo. Eso es así de simple, eso no ha cambiado, ¿no? Sí. Por más tiempo que pase y tal, ¿no? Y claro, pues Irán lo que viene diciendo, dice, no, yo voy a responder proporcionalmente, ¿no? Dice, ¿cómo responder proporcionalmente? Te han dejado sin defensa antiaérea, ¿no? Claro. Te han atacado tus instalaciones principales, ¿no? Y encima estás amenazado de que te siguen atacando y tal, ¿no? Y la respuesta va a ser proporcional. Dice, más vale que luches por tu vida, ¿no? Porque es lo que se te viene encima, ¿no? Sí, Irán ahora mismo, mi general, como usted dice, solo le quedan los misiles porque es imposible otro tipo de ataque. No tiene fuerza aérea para atacar Israel. Claro, han perdido la tercera parte de su fuerza de misiles, ¿no? Pero salvo que se guarden en la manga una carta que no tienen, que evidentemente que no tienen, pues esto va a ser más de lo mismo. Que sí, lo que han empleado, pues ya estamos viendo la eficacia que tiene, pues una eficacia marginal. O sea, y las oleadas, mi general, comparada con el anterior enfrentamiento que tuvieron con Israel, que lanzaron oleadas de 400 misiles, esta vez han sido oleadas, han lanzado 8 oleadas, pero la mayor ha sido de 100 misiles, no tienen capacidad, parece ser ya, para lanzar más simultáneamente, y
como comentábamos en el programa, los misiles iraníes, que seguramente vayan apuntados a objetivos militares, yo no lo dudo, pero son antiguos Scud transformados y, claro, su precisión es bastante mala y muchos caen en objetivos civiles. Y también es cierto que el escudo, el Iron Dome, el escudo antimisiles israelí, ha derribado como el 90%. Aún así, Bueno, pues el se Iron les han Dome, colado 30, 40 misiles que obviamente han caído y han provocado las cifras oficiales israelíes son 25 muertos y 150 heridos, puede sí. ser alguno más, pero bueno, por ahí anda. Más que el Iron Dome, lo que han sido son las capas exteriores. Los que han entrado son los que han pasado esas capas Sí, exteriores. sí, eso es. El Iron Dome No, contra los no tiene hipersónicos. eficacia contra esa Sí, amenaza, ¿no? me refería en Otra cosa. general yo es que meto en ¿Eh? el Iron Dome, meto el Arrow también, que es para los que El nos Arrow, sí, oyen, el Arrow, que es, digamos, el antimisil balístico claro. del que disponen ellos, que es un misil que puede interceptar fuera de la atmósfera, hasta Claro, 150 kilómetros. esta es Y bueno, la primera capa, eso es, y la segunda es el David Sling, eso es. que como pueden ser los SA, estos, no, perdón, los, los S, los S, Sí, sí, los que son ¿no? más El M1, misiles el de M2, crucero, digamos, el 2, el eso 6. es. ¿No? Entonces, eso es lo que eso es lo que pasa, que entonces claro, no tienen cartas para Sí. jugar, eso les están diciendo, y entonces lo que está pidiendo desesperadamente es que este asunto termine, pero claro, no pueden renunciar al programa nuclear, Claro. y se han enquistado, por lo menos no renunciarán mientras puedan resistir, están Mm, esperando hasta el último momento. Ahora, el sí, ataque israelí, ¿no? El ataque israelí pues ha tenido pues mm, tres acciones, ha mm, incluido esto. O sea, la primera pues ha sido, claro, el ataque a las defensas aéreas, sí, ¿no? sí. Han limpiado barrido la defensa Yo, antiaérea. la defensa antiaérea. Ellos ahora están volando, la El Fuerza Aérea Israelí segundo, está volando sobre Irán. claro. La segunda, bueno, en esto han participado no solamente, ¿no? De las fuerzas aéreas, sino que ha habido Sí, un ataque insidioso que se ha hecho pues al estilo ucraniano, que decimos, sí. esto lo habrán inventado los ucranianos. Bueno, yo creo que los israelíes ahí se Han espejan. colaborado entre los dos o los dos lo sabían uno de otro. Claro, seguramente sí. Les están pasando misiles patrios, además. O Sí, sea, sí, 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 la relación es buena, pero ha sido sí, algo muy parecido. Han estado metiendo estos drones, drones y perturbadores sí. electromagnéticos, ¿no? Ahí en la, en el territorio iraní. Mm, Se creó de forma que, claro, con estos drones lo que han hecho es destruir no solamente las defensas antiaéreas, es decir, los vectores, ¿no? Sino los sistemas de alerta y sí, de guía, que han cegado todos los radares y demás y tal, ¿no? Con los medios de guerra electrónica. Y también han atacado misiles superficie a superficie. O sí. sea, y la tercera acción que ha incluido esto ha sido, eh, ahí parece que esto es una cosa novelesca, pero por lo que hemos podido Mm, leer en estos días, han provocado, por medio del Mossad, que lleva trabajando mucho tiempo ahí, mm, una reunión de todos los altos mandos sí, sí, de la Guardia Revolucionaria. Y cuando ya estaban todos metidos en la ratonera, pues entonces han atacado la ratonera. sí, sí, Lo que quiere decir que tenían unos agujeros en su seguridad los iraníes enormes, ¿no? sí, Y claro, han descabezado sí, completamente el mando de la Guardia Revolucionaria. Es decir, prácticamente han desarticulado cualquier capacidad de respuesta que pudiese tener mínimamente eficaz, ¿no? Que sí. pudiera tener esto Irán. Y ya está, y ahí estamos. Estamos ahí, sí. ¿Y qué es lo siguiente? Pues bueno, lo siguiente ya veremos qué hay. Siguen.
siguen los ataques, los ataques y los contraataques y los Sí, intercambios y tal, ¿no? Claro, los israelíes tienen sin duda preparada una segunda sí, me imagino que sí. una segunda acción, ¿eh? O sea que, y ya no sabemos qué podrá hacer. Sí, Ya entrando en el terreno en fin, de lo más táctico, de lo más técnico y tal, ¿no? O sea, cómo atacar ese centro de Fordo, ¿no? sí. Que mientras esté funcionando, pues bueno, pues siempre mantendrán la capacidad. Y pues para eso hará falta, pues probablemente estas grandes bombas Sí, perforantes, ¿no? Como lo que emplearon ahí contra los talibanes, ¿no? Ahí sí, 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 sí. Y en Irak, en las guerras del Golfo, estas en las guerras del perforantes, Golfo, sí, ¿no? sí, La GBU-23, sí. sí. Y Es lo que, puede que se las hayan pasado los norteamericanos ya a los israelíes. bueno, puede que se las pasen o puede, O las hacen ellos. o lo hacen. No tienen problema Claro. los israelíes para eso. Mi general, pues bueno, yo creo que con Muy bien, esto pues nada, resumimos pues un con esto ya poco hemos dado una vuelta eso por lo que es. está pasando. Y vamos a pasar a lo que es el meollo del programa, que hoy vamos a hablar ahora mismo de lo que es de lo que es los presupuestos de defensa, donde nos quedamos, presupuestos de defensa españoles. En el último programa nos quedamos con el libro blanco europeo, que es lo que desató este pánico en nuestro gobierno español en que ahora tengo que gastar dinero y ni lo tengo ni quiero las dos cosas. Yo creo que no lo tengo y tampoco quiero buscar la forma de gastarlo. Y vamos a ver ahora vamos a ver ahora un poco lo que era vamos a poner aquí alguna imagen, vamos a ver ahora en qué consiste ese plan europeo que tenemos y en qué y cómo tenemos pensado hacerlo aquí en España. Vamos a verlo ahora mismo. Un momento, que por algún motivo mi general tiene que darle ahí a lo del sonido, porque le había quitado yo el sonido, tiene que darle abajo a la izquierda a activar usted el sonido. Lo quité yo y no me deja volver a ponérselo. Ya está, Ahí ya estamos otra activar. vez. Aquí problemas técnicos del directo. Y bueno, mi general, nos quedamos con el libro blanco de Ursula von der Leyen, Muy pero bien. hablamos de la teoría, lo que nos quedaba era lo que exige ella. Quieren gastar hasta unos 800.000 millones de euros y yo creo que el meollo del asunto es reactivar la industria europea, es lo que dice ese libro blanco de la Comisión Europea, reactivar nuestra industria, no depender tanto de países externos, principalmente pues es de Estados Unidos, que es del que más dependemos las Fuerzas Armadas Europeas, y ser independientes, con programas también, como siempre, programas eh, de, de colaboración entre los diferentes países para ir desarrollando eh, diversos tipos de armas. Pues nos quedamos ahí, continúa usted un Muy poco, bien. mi general, y vamos tirando hacia ello. Y después, La- ¿cómo lo vemos en España? un libro blanco, bueno, un libro blanco, un white paper, que es como ya directamente en inglés, como Sí, están llamándolo por ahí, por los medios y tal, ¿no? En realidad, hay quien dice, es un libro en blanco, mm. no sobre de los que quieren atacar este tipo de cosas y tal, ¿no? Pero no hace Sí. falta que un libro blanco no es exactamente un plan. O sea, es una exposición, Sí, ¿eh? Un gobierno democrático, pues, de la opinión pública, de su percepción y de sus propósitos, en relación con determinadas políticas públicas, ¿no? Bueno, sí, en este caso, ese gobierno, pues el gobierno europeo, gobierno entre comillas, ¿no? Es el Consejo y la sí, Comisión Europea, ¿no? De cómo ve el cambio de situación estratégico en Europa, un verdadero vuelco, que ha habido en estos últimos años, sobre todo acelerado al final, y qué soluciones le encuentra esto, ¿no? Bueno, este libro que ya estaba previsto hacerlo, pues recordaremos que la brújula estratégica, que era en lo que había estado
trabajando tanto el alto comisionado y tal, ¿no? Con su equipo durante algún tiempo, ¿no? Y que vio la luz finalmente, pues en los primeros días del ataque ruso a Ucrania. Por tanto, pues esa brújula estratégica nació muerta. O sea, porque claro, iba por un camino que no tenía nada que ver con la realidad. O sea, lo que venía a decir prácticamente era que, en fin, el sistema de seguridad y defensa de la Unión Europea estaba dedicado pues, al control de crisis, ¿no? Como escenario de más alta intensidad y tal. ¿No? Claro, el problema evidentemente no era ese, pero bueno, como ya lo habían hecho y había que sacarlo y todavía no se tenía una perspectiva completa de lo que estaba pasando, pues el libro, perdón, la brújula pues salió. Yo si Sí. alguien quiere entretenerse en leerla, pues se dará cuenta de que realmente no tiene nada que ver con el contexto que estamos viviendo en este momento, ¿no? Entonces, bueno, después de la reunión de Lancaster House, de Londres, donde el premier Starmer pues, reunió a toda la cofradía pues, allí pues, Sí. para decir, ¿y ahora qué hacemos? Pues algo había que hacer y ahí fue donde Ursula von der Leyen pues, dijo aquello de los 850.000 millones de euros que iban a ser la gran solución que Europa podía y que se iba a hacer. Y como ya estaba previsto un consejo europeo para el día 19 de marzo siguiente, que quedaba, no sé, 10 días, una semana, por ahí, pues esto que ahí pues se sacaría ese libro blanco y bueno, me imagino que el libro blanco pues lo revisarían a toda prisa pues para ponerlo en línea con lo que estaba pasando, ¿no? Bueno, ¿qué puede hacer Europa en este aspecto? Y eso es lo que, bueno, la ausencia de una soberanía europea, de los más optimistas, ¿no? Pues hablan, pero es que hay muchas sesiones de soberanía y con tantas sesiones de soberanía, pues llega un momento que quiero soberanía europea. No, pues las sesiones de soberanía que hay pues son todas reversibles, no son definitivas y además falta algo fundamental que es precisamente pues, la capacidad de seguridad, de defensa, de acción en el exterior. Todo esto, pues, sobre todo la parte de seguridad y defensa, no es objeto de los tratados. Se dice que sí, pues una vez más, y es verdad, pues uno de los tratados pues encuentra ahí cosas, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Que tratan de esto, pero siempre bajo el punto de vista de lo que se debe hacer, de lo que es aconsejable y sobre todo de la voluntariedad de los socios pues, para implementarlo. Y así están las cosas, claro. Como es necesario que en este aspecto exista unanimidad entre los socios para que cualquier medida se pueda aplicar, pues ya nos damos cuenta de una unanimidad 27 por lo que supone. O sea, esto es prácticamente está en el terreno de lo cuasi imposible, ¿no? Bueno, pues ya se vio pues como Hungría, que era el que estaba más en contra, digamos, ¿no? De Sí. ponerse el casco de guerra, ¿no? Y en este aspecto y tal, ¿no? Pues tuvo la amabilidad pues de salir de la sala en su momento y con lo cual pues bueno, no hubo némine discrepante, digamos, en este aspecto y la cuestión se pudo salir adelante pues en el contexto de lo que puede salir adelante. Bueno, ¿y cuál es este contexto? Pues es el de la cooperación reforzada. Las políticas de cooperación reforzada son unas políticas en las que se adoptan acuerdos, ¿no? de mayor intensidad en determinados campos, ¿no? Equivalentes a los que puede haber pues, en otros que son el campo de tipo económico y demás y tal, ¿no? Donde se ponen más cosas en común, ¿eh? O sea que donde los estados se desarman más, digamos, en este aspecto, ¿no? De esto de su propia voluntad, ¿no? Y adquieren un compromiso más fuerte. Bueno, pues la política de defensa, la política concretamente, ¿no? Es una PESCO, es una política de
cooperación reforzada, que esto es una cosa que ya existía, y ese es, digamos, en fin, es de lo que hay que tirar en este momento, pues para llevar adelante esta preparación de Europa para conjurar la amenaza que ha surgido en el este. Bueno, que nadie espere, por lo tanto, encontrar en el libro blanco la propuesta de formar un ejército europeo. Que esto es lo primero bueno, todo el mundo ha salido ahí, bueno, no todo el mundo, ¿no? Pero ahí ha Sí. habido muchas voces, ¿no? Diciendo, por fin vamos a tener un ejército europeo, vamos a hacer un ejército europeo y tal, ¿no? Bueno, esto sin una bandera nacional bajo la que combatir, pues no existe un ejército. Un ejército, o sea, esa noción de que un ejército es la nación en armas, pues no ha desaparecido de nuestro imaginario político, ni muchísimo menos, ¿no? Y esto incluso es prematuro siquiera concebir unas estructuras de mando y de fuerzas que en este momento duplicarían a las de la OTAN sin mejorarlas. Sí. Por último, sin el paraguas nuclear norteamericano, vinculado por mediación de la solidaridad transatlántica en la alianza, pues la autonomía estratégica europea pues no es otra cosa que un lugar común. Si hablamos de la autonomía estratégica europea como si hubiéramos descubierto aquí pues es un arcano y tal, ¿no? Bueno, la autonomía estratégica es en definitiva ser libre de poder adoptar cualquier política frente a cualquiera, o sea, no es autónomo, o sea, bueno, nadie es totalmente autónomo del apoyo de los demás, ¿no? En materia de política exterior ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que las grandes potencias pues son las que más apoyo necesitan porque sus intereses pues son más vastos, ¿no? Y llegan más lejos, ¿no? Pero bueno, esa autonomía estratégica, no depender de las decisiones de otros, no depender de que en un momento determinado pues no te dejen utilizar pues, un determinado sistema de armas, ¿no? que has comprado, que te han cedido y tal, ¿no? Pues eso es algo a lo que podemos aspirar. Pero si entendemos por autonomía estratégica esto, disponer de un medio de disuasión nuclear propio, europeo, que no dependa de Estados Unidos, pues bueno, vamos a comparar lo que son las armas, lo que son los sistemas nucleares, ¿no? Que radican en Europa, pues con Rusia. Rusia es la primera potencia nuclear del mundo, cuantitativamente hablando, ¿no? Y, o sea, cerquita de Estados Unidos, ¿no? Si hablamos en términos cualitativos, ya sería otra cuestión. Sí. Pero claro, si vamos a comparar el arsenal francés con el ruso, pues, la verdad es que nos quedamos muy cortos, ¿no? Ahí el tamaño cuenta. Y hay quien dice, bueno, es el principio de la cerilla nuclear. Dice, bueno, yo con lanzar un arma atómica, pues ya está, ya lo hemos liado y tal, ¿no? Y entonces ya me tendrán respeto por esto. Bueno, esto puede funcionar en un determinado momento para disuadir, para santuarizar el propio territorio. Es decir, que ponga un pie aquí y se lo achicharro, ¿no? Y después ya que se vayan apañando. Dice, bueno, se lo piensan dos veces y pueden atacar a otros, ¿no? Pero claro, si tú lo que estás tratando de hacer, ¿no? De poner un elemento definitivo, pues claro, no cabe duda que en términos de destrucción, pues quien tiene más músculo, pues puede más en este aspecto. Francia se despojó de sus fuerzas de misiles en su momento, eso era muy costoso, cuando los famosos dividendos de la paz y tal, ¿no? Y se quedó nada más que con las armas que puede desplegar el ejército del aire francés, ¿no? Y sobre todo con las fuerzas los submarinos. Los SSBN, que un submarino, un SSBN es de que se llama la tríada nuclear. Sí. El nuclear, tradicionalmente, para el bombardero, misiles basados en tierra y misiles basados en submarinos, ¿no? Pues este tercer elemento de la tríada nuclear era el más efectivo, podríamos decir, desde el punto de vista de que no estaba localizado. Es decir, la inteligencia de blanco funciona en este aspecto. Bueno, los rusos juegan también a esto, porque todos sus sistemas
móviles, los ICBM y demás y tal, ¿no? Pues están montados sobre vehículos, ¿no? Que se pueden desplazar y nunca se sabe exactamente, pero sí, al final se les ve, ¿eh? Se les ve porque hoy día se ve todo, ¿no? Sin embargo, se ve casi todo. Sí. Un submarino en inversión hoy por hoy no se ve, ¿eh? Se le puede seguir y por eso es tan importante andar siguiendo los submarinos por otros submarinos, sobre todo, ¿eh? Desde el momento en que son desplegados, cuando salen a la mar, ¿no? Pues se les va marcando y tal, ¿no? Pero en un momento determinado puede perderse el marcaje y no se sabe dónde está, ¿no? Con lo cual siempre habrá una capacidad remanente de segundo ataque, que es lo que es fundamental, precisamente en lo que llamaríamos táctica nuclear, por llamarle de alguna manera. Es decir, Sí. lo que dije, ya el puro intercambio de ataques y contraataques, ¿no? Bueno, por eso la defensa de Europa, entre otras cosas, ha descansado y sigue haciéndolo en la OTAN, en tanto que la Unión Europea solo ha alcanzado a desarrollar instrumentos militares de carácter preventivo y mantenimiento de la paz, como decíamos ahí, ¿no? Sí. Con el límite del control de crisis, ¿no? Si la estrecha relación entre la Unión Europea y la OTAN en este aspecto han representado durante muchos años un inmenso beneficio para el continente que habría que salvaguardar mediante la solidaridad en la distribución de cargas y su correlato de incremento de la inversión en defensa. Sí. Máxime cuando socios y aliados tradicionales cambian su interés a otras regiones, como es el caso de Estados Unidos, ¿no? Pero la OTAN hoy por hoy es insustituible. Con toda Europa debe elegir su futuro. En estos momentos el futuro de Ucrania es fundamental para Europa como un todo, porque un ulterior ataque de Rusia, que hay quien no lo ve, hay quien no lo ve y lo niega, pero la verdad Sí. es que no hay ningún fundamento para negarlo, viendo cuál es el comportamiento de Rusia, ¿no? Podemos decir que si tiene capacidad ahora tendría que esperar, tal, no sé, lo que sí es cierto es que resolución Sí. la tiene sobrada. Bueno, pues un ulterior ataque de Rusia en Europa Central, en el Báltico que están ahí arrimados a la pared, están un pie en el agua, ¿eh? Podemos decir, pues los Balcanes pues pondría a los socios europeos ante un imposible dilema entre la solidaridad expresada en los tratados de Washington y Lisboa o una guerra de alta intensidad para la que Europa dista mucho de estar preparada. Este es el problema. Es decir, si se agacha a Estados Unidos, Europa pues no se puede agachar. No se puede agachar porque ya pues, claro, la están atacando ella misma. Sí, sí. Y ahí sí que entra el Tratado de Lisboa. En este sentido es una especie, vamos a decir, de artículo 5, ¿no? Sí. Con menos credibilidad, bueno, menos credibilidad o al menos con la misma, pero sí con la misma virtualidad, ¿no? Bueno, pues ha llegado, por tanto, el momento de rearmarse, es lo que viene a decir el libro blanco, frente a un desafío sobrevenido de tanta gravedad que representa también una oportunidad para remediar la desidia de tantos años que ha habido en Europa y en los dividendos de la paz se disfrutaron pues hace mucho, devorando pues un tejido militar, tecnológico e industrial en el que fundamentar la soberanía de nuestras naciones, sin lo cual la expresión autonomía estratégica europea carece de significado. Si no tanto en los aspectos propiamente militares, cabría aspirar a esta necesaria autonomía en las dimensiones tecnológicas e industriales. O sea, no depender de lo que... Para que darnos cuenta de hasta qué punto estamos expuestos, ¿no? En Europa en este aspecto, ¿no? A esto, no sé, a la voluntad o a la actitud de Estados Unidos, pues el 60% de nuestros sistemas de armas vienen de Estados Unidos. Sí. 60%, ¿no? Si repasamos un poco simplemente lo que tenemos aquí en España, pues los sistemas antiaéreos, ¿no? Del ejército de tierra, por supuesto todos los sistemas de combate de la Armada, o sea, el sistema X, que ahí lo tenemos, ¿no? Sí, en las F-100. Nuestras fragatas, ¿no? Los submarinos, el Lockheed, Sí. en el mismo aspecto del S-80, ¿no? Y bueno, pues podemos seguir dando pues, todo lo que queramos, ¿no? Bueno, el libro blanco se centra, por tanto, en las siguientes medidas concretas, ¿no? Por realizar esa inversión masiva de 850.000 millones con vistas a 2030, es decir, nos damos 5 años. 5 años para irse gastando ese dinero.
ese dinero, dice, ¿y de dónde sale ese dinero? Mm. Porque hoy día se habla de millones, ¿no? Sí, nos quedan 10 minutos, mi Sí, general, que creo sí. que nos da tiempo. Hoy día se habla de dinero con una facilidad pasmosa, ¿no? De millones, ¿no? Millones siempre parece que Sí, salen de cualquier sitio, ¿no? O sea, salen de los déficits, ¿eh? Y de la deuda que sigue engordando en todas partes con sí, un límite que no se ve muy bien dónde puede estar. Es decir, las tienen que poner los estados. sí. Y bueno, pues lo que hace la Unión Europea es que quita trabas que existen hoy día para Mm. el gas, ¿no? Trabas en el sentido de límites, ¿no? Eh, que, que, que es que, claro, la deuda no puede crecer, o sea, el déficit no puede crecer Sí, indefinidamente, ¿no? Entonces, claro, en este aspecto hay ese límite de 1,5, me parece que es, y tal, no sí. sé, no puede sobrepasar esto, pero Era sí el 1,5, sí, pero el 1,5, el 1,5. Sí. Entonces, se libera a los estados, a los socios de este límite en cuanto concierne a las inversiones, ¿no? mm, En defensa, al gasto de defensa, ¿no? sí, Y luego hay 150.000 millones que pueden cargarse directamente a fondos comunitarios. El resto deberían ser presupuestados por los Estados miembros y tal, ¿no? sí, Que tendrían que sacarlo de algún sitio. Claro, sí. esa es la cuestión. Y ese es el problema principal de Y ese es el España. problema principal. Cañones o mantequilla, una vez más, Sí, ¿no? Bueno, esta es la primera cuestión, ¿no? El- el- la, con esto nos pondríamos por encima del 3%, se mm, estima, ¿no? Superior al comprometido en la cumbre atlántica de Gales. Lo cual, sí, pues, Estados Unidos se quedaría tranquilo en este sí. aspecto, pero no. Estados Unidos, nos están diciendo de Estados Que Unidos hay que ir al que 5. hay que llegar al 5%. Bueno, ya que en Europa hay países como Polonia que han sobrepasado Sí, eso, ¿no? Ahora, medidas concretas, aparte de esto. A corto plazo, apoyar a Ucrania a muerte, ¿no? sí, Y rellenar los stocks. Esta historia de los stocks, las reservas de guerra que siempre, sí, que siempre decíamos, ¿no? Y decíamos ahí en el Congreso y tal, ¿no? En su momento, y que nunca había forma de que, sí, de que nadie contestara una palabra de esto porque era secreto y tal, ¿no? Pero sí, bueno, secreto, pues, al fin, sí, de Polichinela, porque todo el mm, mundo sabe pues, cómo andamos y tal, ¿no? sí, sí, Entonces, esto le pasa a toda Europa, ¿no? O sea, sí. no tenemos. Tenemos los polvorines, mi general, más llenos de telas de araña que de stocks. Sí, pero tampoco los demás No, los demás tampoco están para tirar van muy allá. cohetes. Bueno, a medio plazo, obtener capacidades críticas en 7 campos derivados. Pues antes, como decíamos, hay que rearmarse. Entonces empezaba y dice, a ver, ¿qué quiere el ejército de tierra? Quiere tanques, vale. ¿Qué quiere la armada? Mm, Quiere fragatas, ¿no? Y tal, ¿no? ¿Y qué quiere pues, la Fuerza Aérea? Quiere un avión de combate nuevo y tal. Bueno, o sea, antes la cosa era así, ahora ya nos vamos a eso que hemos visto que han sido vacíos críticos o que han sido sí, elementos que han sido críticos en esta guerra. Siempre los militares pues siempre planean para la última, para la guerra anterior. Pero hay que acertar con la siguiente, claro. Y estos sistemas son artillería y misiles, defensa aérea, tecnologías disruptivas. Hemos visto lo que ha sido sí, sí, la cuestión de los drones, ¿no? Pues ha sido tremendo. O sea, ese crucero ruso, o sea, sí, sí, es que los ucranianos han conseguido expulsar del litoral a los rusos, a la marina rusa, sin tener marina. sí, sí. Son tecnologías disruptivas, ¿no? Eso, Mm, eso es el E2C, ¿no? Movilidad estratégica. mm, Movilidad estratégica, le llamamos movilidad estratégica a todos esos medios que son necesarios para apoyar el despliegue estratégico. Es decir, sí, son vías de comunicación, pues, ferroviarias, carreteras, túneles, mm, aviación sí, estratégica, o sea, todo lo que es necesario para mover masas de fuerza rápidamente, ¿no? Allí donde hace falta desplegar, ¿no? Y sistemas remotos, que todo esto que venimos diciendo, tanto terrestres como aéreos como marítimos, ¿no?
en ellos, en sí, estas tecnologías disruptivas, podrían centrarse los proyectos de interés común europeo que pueden ser financiados con fondos generados por la PESCO, es decir, esos 150.000 millones, ¿no? sí, Que nos referimos, ¿no? Y finalmente, fortalecer la base industrial y tecnológica de la defensa. Este es un concepto que hay que tener claro, la base industrial y tecnológica de la defensa, en este caso a nivel europeo, ¿no? Desarrollar la investigación y desarrollo y crear un vasto mercado de armamento, todo ello con vistas a lograr la, de, la deseada sí. autonomía. La autonomía estratégica, mi general, que es lo que realmente está buscando todo este programa que nos viene desde Europa. Y bueno, claro, el problema del programa vuelve a ser, son los dineros. Hay países, Sí, mi general, vamos a bueno, acabar aquí y dejamos lo de España, si quiere, para un próximo programa. Justo lo terminamos aquí. Si quiere cerrarlo aquí, mi general. muy bien, bueno, pues esto, Sí, que España, vamos a tener el problema ese de España de los dineros. en El problema España, español es los España dineros. el problema que tiene España es el del Sí, gobierno que tiene. bueno, O sea, sí, sí, en estos días no hay que hacer mayores aclaraciones porque esto lo sí, tenemos ahí a la vista y tal, ¿no? sí, Afortunadamente está la UCO y tal, sí. ¿no? De Y momento, mi pues, general, de momento. ese es de momento. De momento. Ese es el problema. El problema es que tenemos un gobierno que es incapaz de formular un Sí, presupuesto. Y no se puede formular un presupuesto y hay que prorrogar el anterior. Y el anterior, evidentemente, era insuficiente. Pues el siguiente, prorrogado, también lo será. ¿Y esto hasta cuándo? Dicen que hasta 2027. Bueno, este es el problema. El gobierno ha sacado un plan que se llama Plan Industrial y Tecnológico, ¿no? Este mm, plan tecnológico lo que ha hecho es, han dicho, gracias al buen desempeño de la economía española, hemos conseguido recaudar más, ¿no? sí, Bueno, esto es de aurora boreal, lo del sí, buen desempeño de la economía española, pero bueno, eso de más que ha recaudado Hacienda con respecto al presupuesto, lo aplican ahí. Es muy discutible que eso sí, pueda ser acertado desde el punto de vista constitucional, pero bueno, lo han hecho y con eso han conseguido chapucear la cuestión y dice, ya hemos llegado al 2%. Dice, mm, bueno, enhorabuena, ¿no? Con todo esto, claro, ¿en qué nos lo vamos a gastar? Pues ahora hay que gastárselo, ¿no? ¿En mm, qué? Pues en cosas que más o menos se pueda porque el programa esté andando y sí. como programas pues son los que son y están en las fases que son, pues prácticamente esto lo que se puede hacer pues es muy poca cosa, ¿eh? Son cosas que en gran medida se pueden considerar hasta despilfarro, ¿no? Mm. Y para ejercicios siguientes, pues no lo sabemos, no lo sabemos al no haber presupuesto. ¿Y qué le vamos a decir a los aliados en La Haya Mm. dentro de unos días? Bueno, pues la respuesta en el próximo número, ¿eh? Sí, Así que eso es. el día Y, 24, el día 25, sí, 26. y eso haremos un programa después de La Haya. Tendréis aquí un programa. Esperemos hacerlo ahora cuando sepamos que ha salido de La Haya y comentaremos cómo ha sido esa reunión y qué conclusiones podemos sacar para nosotros y para el resto de países europeos y los países de la OTAN. Pues bueno, hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. Se nos echa el tiempo encima. Muchas gracias a todos, amigos, por estar aquí con nosotros. Mi general, muchas gracias. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Y bueno, veremos la semana que viene, seguiremos con temas de las Fuerzas Armadas Españolas y veremos cómo se va desarrollando Israel-Irán y cómo termina lo que es nuestro tema de presupuestos, el libro blanco europeo, la cumbre de la OTAN. Bueno, pues se viene un verano interesante. Y nada, nos despedimos aquí y se nos ha echado el tiempo encima. Gracias a todos, saludos y salud, amigos.